Me gustaría hacer un brindis, anunció Josh levantando su copa mientras todos en su fiesta de inauguración de casa se giraban para mirarlo. Sus ojos brillaban de emoción, esa expresión que yo había visto incontables veces cuando estaba a punto de robarse el protagonismo. Por los nuevos comienzos, los nuevos hogares y hizo una pausa dramática, por la memoria del abuelo. Un silencio respetuoso envolvió la sala. Nuestro abuelo había fallecido apenas 4 días antes y la herida seguía abierta para todos. Yo levanté mi copa junto con los demás, honrando en silencio al hombre que había significado tanto para mí. Hablando del abuelo, continuó Josh, dejando su bebida sobre la mesa de centro. Tengo un anuncio que hacer. Lo observé mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba un sobre, ligeramente desgastado en las esquinas. Mi corazón dio un salto. Había algo en la forma en que me miró que me inquietó. Antes de morir, el abuelo me dio esta carta, dijo, con voz firme que resonó en la sala de su nueva casa en Denver. Quería que yo me quedara con su casa de vacaciones. Junto al lago. El lugar que todos amábamos de niños. La sala estalló en murmullos de sorpresa y felicitaciones. Mis padres sonreían con orgullo, mientras la novia de Josh, Teresa, aplaudía emocionada. Mi prima Jenny me lanzó una mirada confusa desde el otro extremo de la sala, ella sabía lo unido que yo había sido al abuelo. Yo me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. La cabaña del lago era la posesión más preciada del abuelo. También era el lugar donde yo había pasado casi todos los fines de semana de los últimos 3 años, ayudándolo a mantener la propiedad, escuchando sus historias y disfrutando simplemente de su compañía. Josh, en cambio, apenas había ido. Un par de veces en los últimos 5 años, siempre quejándose de la falta de wifi y de que no había nada que hacer. Pero lo más importante, hacía 3 semanas el abuelo me había entregado una pequeña caja de madera, haciéndome prometer que no la abriría hasta que llegara el momento indicado. Dentro había una escritura notariada que transfería la propiedad de la casa de vacaciones a mi nombre. Ya me la había dado. Ni siquiera formaba parte de su herencia. Mientras Josh desplegaba la carta y empezaba a leer lo que se suponían eran los deseos del abuelo, yo lo estudiaba con atención. ¿Estaba mintiendo? ¿Sabía algo de la escritura? ¿Acaso el abuelo había cambiado de opinión sin decírmelo? Eso es genial, bien por ti, Josh, alcancé a decir con una sonrisa forzada, aunque mi mente corría a toda velocidad. Necesitaba llegar a casa y revisar los documentos en aquella caja de madera de inmediato. Me disculpé en silencio, diciendo que necesitaba ir al baño, y me escabullí de la celebración. Al cerrar la puerta tras de mí, me apoyé contra ella y respiré hondo. La carta que Josh había mostrado no tenía sentido. La letra del abuelo se había vuelto cada vez más temblorosa en sus últimos meses por la artritis, pero la firma que alcancé a ver parecía sospechosamente firme y segura. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jenny. ¿Estás bien? Eso fue raro, Josh nunca se preocupó por la cabaña. Le respondí, necesito comprobar algo en casa. Cúbreme. Di que me llamaron del trabajo. En cuestión de minutos, ella había dado mis excusas a la familia y yo me escabullí por la puerta trasera, mientras todos seguían celebrando la herencia de Josh. El camino hasta mi apartamento se sintió irreal. Las luces de la calle se difuminaban mientras los recuerdos del abuelo inundaban mi mente, enseñándome a pescar en el muelle, señalando las constelaciones en el cielo despejado de la montaña, riendo de mis torpes intentos por hacer rebotar piedras sobre el lago. La casa de vacaciones no era solo una propiedad, era el lugar donde vivían nuestros recuerdos más preciados. Era nuestro refugio, donde el abuelo me había enseñado la resiliencia, la paciencia y a encontrar alegría en las cosas simples. Josh nunca había mostrado interés en esas lecciones ni en la cabaña misma. Su anuncio se sentía como una profanación de algo sagrado. En cuanto llegué a casa, fui directo al armario y saqué la caja de madera que me había dado el abuelo. Era su vieja caja de cigarros, alisada por los años, con el cedro todavía fragante al abrirse. No la abras hasta que necesites conocer la verdad, me había dicho, con esa mirada sabia que siempre daba a entender que sabía más de lo que decía. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro había varios documentos doblados. Con cuidado, un sobresellado con mi nombre escrito y una pequeña llave de bronce. La reconocí enseguida. Abría el antiguo escritorio de rollo en el estudio del abuelo, en la cabaña. Desplegué el primer documento y solté un jadeo. Era exactamente como lo recordaba, una escritura notariada que transfería la propiedad de la casa de vacaciones a mi nombre, fechada 6 meses atrás.
Junto a ella, había una carta con la inconfundible letra temblorosa del abuelo: mi queridísima Jules, para cuando leas esto, probablemente ya habré partido. He decidido darte la cabaña en vida para evitar complicaciones. Eres la única que realmente amó este lugar tanto como yo. Tu hermano nunca mostró interés, salvo cuando necesitaba un sitio para organizar fiestas en mi ausencia. Las lágrimas nublaron mi visión mientras continuaba leyendo. Sé que tu hermano podría impugnar esto, por eso me aseguré de que todo estuviera debidamente notariado y archivado. Hay una copia con mi abogado, Harold Thompson. La cabaña es legalmente tuya, no forma parte de mi testamento ni de la herencia. Confío en que honrarás el espíritu de nuestro lugar especial. Me recosté, atónito. Josh había mentido. Había fabricado una carta sabiendo perfectamente que el abuelo ya me había entregado la propiedad. Su descaro era asombroso, incluso. Para él, mi teléfono vibraba con mensajes de mis padres preguntando dónde me había metido. Josh también había escrito: bonita desaparición. No te preocupes, aún puedes visitar la cabaña, si lo pides amablemente. Fue entonces cuando supe lo que debía hacer. No lo enfrentaría por mensaje ni por teléfono. No. Esto requería algo más directo. Reuní los documentos, los guardé de nuevo en la caja y miré la hora. La fiesta aún continuaría un par de horas más. Missy las lágrimas, respire. Hondo y regresé a mi coche. Era hora de que saliera la verdad. El camino de vuelta a casa de Josh me dio tiempo para pensar. No iba a armar un escándalo, no era mi estilo y, desde luego, no era lo que el abuelo habría querido. Él siempre me decía: cuando tienes la verdad de tu lado, Jules, no necesitas gritarla desde los tejados. La verdad silenciosa golpea más fuerte que cualquier mentira ruidosa. Aparqué a una cuadra de la casa de Josh, con la caja de madera segura en el asiento del copiloto. Por un momento me quedé allí, reuniendo valor. Pensé en todos los fines de semana que había pasado con el abuelo en la cabaña mientras Josh estaba demasiado ocupado para visitarlo. Recordé cómo el rostro del abuelo se iluminaba cuando yo llegaba, cómo pasábamos horas hablando de todo y de nada en el columpio del porche. ¿Qué harías tú, abuelo?, susurré, acariciando la superficie lisa de la caja. La respuesta me llegó de inmediato en mi mente: lo correcto. Con dignidad, decidí no entrar de inmediato a la fiesta. En su lugar, le escribí a Jenny: ¿cuánta gente queda ahí? Me respondió enseguida: solo la familia ahora, la mayoría se fue después de la cena. ¿Vuelves? Era perfecto. No quería un público numeroso para lo que iba a hacer. Tomé la caja y caminé la corta distancia hasta la puerta principal de Josh. Cuando llamé, fue él mismo quien abrió. Su expresión pasó de sorpresa a fastidio. ¿Ya terminó tu emergencia de trabajo?, preguntó, con un tono que dejaba claro que nunca creyó que hubiera una. Necesitamos hablar, Josh, dije con calma, entrando a la casa. Todos levantaron la vista cuando entré al salón. Mi padre examinaba con detalle lo que debía ser la carta de Josh, mientras mi madre ya discutía con Teresa planes de renovación para la cabaña. Jenny permanecía callada en un rincón, observando con incomodidad. Jules ha vuelto, anunció mi madre innecesariamente. Justo estábamos hablando de la maravillosa noticia de Josh sobre la cabaña. En realidad, dije, colocando la caja de madera sobre la mesa de centro, de eso mismo quiero hablar. Los ojos de Josh se fijaron en la caja, un destello de reconocimiento cruzando su rostro. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque por su expresión supe que tenía una buena idea. Algo que el abuelo me dio hace 3 semanas, expliqué, manteniendo la voz serena. Me pidió que no lo abriera hasta que llegara el momento indicado. Lo miré directamente. Creo que ese momento es ahora. Antes de que Josh pudiera protestar, mi padre se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué es, Jules? Abrí la caja y saqué con cuidado la escritura notariada y la carta del abuelo. Hace 6 meses, el abuelo transfirió legalmente la propiedad de la casa de vacaciones a mi nombre, dije, colocando los documentos sobre la mesa para que todos los vieran. Ya es mía. No forma parte de su testamento ni de la herencia. La sala quedó en silencio. La boca de mi madre se abrió incrédula mientras mi padre tomaba la escritura con el ceño fruncido. Josh permanecía inmóvil, su rostro perdiendo el color. Esto está notariado, confirmó mi padre, revisando el documento. Y esta es, sin duda, la firma de tu abuelo. Eso es imposible, balbuceó Josh al fin. El abuelo me dio la carta. Quería que yo tuviera la cabaña. ¿Puedo ver esa carta otra vez?, pregunté, extendiendo la mano hacia mi padre. Él me la entregó y yo la coloqué junto a la carta manuscrita del abuelo que había en mi caja.
La diferencia era clara y evidente. La carta de Josh era un burdo intento de imitación, carecía del temblor característico que la artritis del abuelo dejaba en cada trazo. La firma era demasiado perfecta, demasiado controlada. Josh, dijo mi madre lentamente, No lo entiendo, dijo finalmente mi padre, volviéndose hacia Josh. ¿Por qué anunciarías algo así sin siquiera comprobar si era cierto? La lectura del testamento no será hasta la próxima semana. El rostro de Josh se encendió de ira y vergüenza. Me enteré de la escritura, admitió. La semana pasada estuve en la oficina del abogado del abuelo preguntando por la herencia, y Thompson mencionó que la cabaña no formaba parte de ella porque ya se había resuelto. No quiso darme más detalles por la confidencialidad con el cliente, pero supe lo que significaba. Pensé que si lo anunciaba primero, quizá que... Insistió mi madre. Quizá Jules simplemente me la dejaría. Quizá, por una vez, todos me creerían a mí en lugar de a ella, soltó Josh, alzando la voz. Quizá podría tener algo que realmente le importaba al abuelo, también a mí. Sus palabras quedaron flotando en el aire, revelando una envidia más profunda de lo que yo había imaginado. Sentí una punzada de compasión, a pesar de todo. ¿De verdad se había sentido tan excluido de la vida del abuelo? Josh, dije en voz baja, el abuelo te invitó incontables veces a la cabaña. Siempre decías que estabas demasiado ocupado. Porque me sentía un intruso, replicó de inmediato. Para cuando me di cuenta de lo que me estaba perdiendo. Ya era demasiado tarde. Ustedes dos tenían su vínculo especial, sus bromas internas, sus tradiciones. No había lugar para mí. Mi padre negó con la cabeza, la decepción grabada en su rostro. Eso no justifica mentirle a toda la familia, hijo. Josh se dejó caer en una silla, como si la energía se le escapara de golpe. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó sin mirarnos. Ya dejaste claro tu punto, Jules. Ganaste. Esto no se trata de ganar, respondí, pensando en el abuelo y en lo que él querría en ese momento. A pesar del engaño de Josh, seguía siendo mi hermano, y el abuelo también lo había querido a su manera. Metí la mano en la caja de madera y saqué algo que no había mencionado hasta entonces, un sobre sellado con el nombre de Josh, escrito con la inconfundible letra del abuelo. Él también dejó algo para ti, dije, tendiéndoselo. Josh levantó la vista, la sospecha y la esperanza luchando en su expresión. ¿Qué es? No lo sé, admití con sinceridad. El abuelo me pidió que no abriera nada que no estuviera dirigido a mí. Tras un instante de duda, Josh tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Mientras leía su contenido, su expresión pasó de la defensiva a la sorpresa y finalmente a algo que parecía auténtico arrepentimiento. Lo sabía, susurró al fin, con la voz apenas audible. Sabía que podría intentar reclamar la cabaña. Mi madre se sentó a su lado. ¿Qué dice, cariño? Josh dudó un momento, luego le entregó la carta. Lila. Todos deberían escucharla. Mi madre se ajustó las gafas de lectura y comenzó. Querido Josh, si estás leyendo esto, significa que Jules ha abierto mi caja de cedro, lo cual implica una de dos cosas, o ya me he ido, o ha ocurrido algo que la llevó a revelar su contenido. Te conozco desde el día en que naciste y conozco tu corazón. Siempre has buscado reconocimiento y validación, cosas que quizá no supe darte de la manera que necesitabas. Pero también sé que cuando te sientes pasado por alto, a veces tomas decisiones impulsivas que hieren a los demás y, en última instancia, a ti mismo. La cabaña ha sido transferida a Jules. Fue una decisión que tomé con mucha reflexión y cariño, no porque no me importaras, sino porque Jules conectó con ese lugar de una manera en que tú nunca lo hiciste. Ella entendió lo que lo hacía especial para mí, y confío en que sabrá preservar ese espíritu. Lo que tú necesitas no es una propiedad, Josh, sino un propósito. Adjunto encontrarás un cheque de $25,000. Úsalo para empezar algo significativo, encuentra lo que haga vibrar tu corazón del mismo modo que la cabaña lo hace con Jules. Quizá ese negocio que mencionaste en Navidad, o tal vez otra cosa. Espero que algún día comprendas que esto no tiene que ver con favoritismos ni justicia, sino con reconocer caminos distintos para corazones distintos. Jules mantendrá la puerta abierta para ti en la cabaña, no me cabe duda. Pero tu futuro está en construir algo propio, con amor y esperanza. Abuelo, cuando mi madre terminó de leer, no había un ojo seco en la sala. Josh permanecía con la cabeza gacha, el cheque apretado en su mano temblorosa. Vio a través de mí, murmuró. Incluso desde la tumba.
Mi padre le puso una mano en el hombro en un gesto de consuelo. Tu abuelo era un hombre muy perceptivo. Josh levantó la vista hacia mí, mirándome de verdad, quizá por primera vez en años. Lo siento, Jules. No tenía derecho a intentar quedarme con lo que ya era tuyo. Las palabras parecían costarle, pero también sonaban sinceras, asentí, aún sin estar lista para ofrecer perdón, pero reconociendo su disculpa. Hay algo más en la caja, dije, alcanzándola de nuevo. Saqué un pequeño álbum de fotos y lo abrí para mostrar imágenes que abarcaban años, Josh y yo de niños en la cabaña, construyendo castillos de arena junto al lago, asando malvaviscos con el abuelo en la fogata. Lo guardaba en su escritorio. De la cabaña, expliqué, pasando las páginas para mostrar fotos más recientes. Nunca dejó de esperar que volvieras. Mi hermano miraba las fotos, la emoción apoderándose de su rostro. Realmente la arruiné, ¿verdad? Sí, admití sin endulzar las palabras. Pero el abuelo obviamente creía que podías hacerlo mejor. La sala quedó en silencio otra vez, aunque era un silencio distinto, contemplativo más que tenso, triste más que airado. La noche había tomado un giro que ninguno esperábamos, sacando a la luz años de sentimientos complicados y resentimientos no dichos. Jenny, que había estado observando en silencio, habló al fin, ¿y ahora qué pasa? Era la pregunta suspendida en el aire para todos. ¿Qué haces después de una verdad dolorosa? ¿Cómo sigues adelante tras la traición y la revelación? Cerré la caja de madera sintiendo el peso de la responsabilidad que el abuelo me había confiado, no solo por la cabaña, sino quizás también por la sanación de nuestra familia. Ahora, dije en voz baja, tratamos de honrar lo que el abuelo quería para los dos. La reunión se disolvió poco después. Mis padres así marcharon, lanzando miradas preocupadas hacia Josh, claramente divididos entre la decepción por sus actos y la preocupación por su bienestar. Jenny me dio un abrazo rápido antes de salir, susurrándome, llámame mañana. Y entonces quedamos solo Josh y yo en su nueva casa, la atmósfera festiva completamente evaporada. Josh se movía mecánicamente por la cocina, preparando café. Que ninguno de los dos deseaba realmente. El silencio entre nosotros estaba cargado con todos los años de competencia y malentendidos. No lo planeé, dijo finalmente, dejando una taza frente a mí. La falsificación, quiero decir. Cuando supe lo de la escritura, estaba enfadado, dolido. Hice la carta esa misma noche sin pensar realmente que la usaría. ¿Entonces por qué lo hiciste? Pregunté, rodeando la taza caliente con mis manos. Josh miró fijamente su café, como si allí pudieran estar las respuestas. Cuando todos estaban aquí celebrando mi nueva casa, quise más. Algo más grande que anunciar. Y simplemente salió. Levantó la vista, con una vulnerabilidad en su expresión que rara vez había visto. Siempre tuve envidia de lo que tú tenías con el abuelo. Tú también lo podrías haber tenido, señalé sin dureza. Él lo quería. Lo sé ahora, admitió Josh. Pero fui demasiado orgulloso, demasiado terco para darme cuenta a tiempo. Vaciló un momento antes de preguntar, ¿qué vas a hacer con la cabaña? Era la misma pregunta que yo me había estado haciendo desde que el abuelo me entregó la escritura. 6 meses atrás. Mantenerla como está, en su mayoría. Necesita algunas reparaciones, pero no quiero cambiar su esencia. Josh asintió, aliviado. Eso es bueno. Debería seguir tal como al abuelo le gustaba. Lo observé, este hermano con el que había crecido pero que a veces sentía que apenas conocía. Eres bienvenido allí, ¿sabes? Cuando quieras. Sus ojos se abrieron ligeramente, sorprendido. ¿Incluso después de lo que hice? La cabaña fue pensada para unir a la familia, no para dividirla, dije, repitiendo lo que creía que el abuelo habría querido. Eso no significa que no siga enojada o que confíe plenamente en ti ahora mismo. Pero la puerta está abierta. Josh pareció entender la rama de olivo, condicionada pero real, por lo que era. Gracias. Nos quedamos unos minutos más en silencio, bebiendo un café que ya estaba frío. La noche había sido agotadora, emocional y físicamente, y aún quedaba mucho por procesar. Debería irme, dije al fin, levantándome. Ha sido una noche larga. Josh me acompañó hasta la puerta. Antes de que me fuera, preguntó, ¿crees que el abuelo sabía que esto pasaría? ¿El enfrentamiento por la cabaña? Pensé en la cuidadosa preparación del abuelo, la escritura notariada, las cartas separadas, sus instrucciones sobre cuándo abrir la caja. Creo que esperaba que no sucediera, respondí con honestidad. Pero estaba preparado en caso de que sí.
Josh negó con la cabeza, con una sonrisa triste en los labios. Siempre estaba 3 pasos por delante de todos. Así era, asentí. Mientras conducía de regreso a casa, con la caja de madera segura en el asiento a mi lado, sentí una mezcla curiosa de emociones: tristeza por el dolor de la noche, alivio porque la verdad había salido a la luz y una esperanza tenue de que, tal vez, solo tal vez, aquello pudiera ser un punto de inflexión para Josh y para mí. Las llaves de la cabaña pesaban en mi bolsillo, no solo como metal, sino como el peso de la responsabilidad y los recuerdos. El abuelo me había confiado algo precioso, y yo pensaba honrar esa confianza. Pero quizás también había un lugar para Josh en ese cuadro, si estaba dispuesto a encontrarse conmigo a medio camino. Mañana, decidí. Conduciría hasta la cabaña, me sentaría en el columpio del porche, miraría cómo cambiaba la luz sobre el agua y quizás sentiría la presencia del abuelo una vez más, guiándonos hacia la sanación incluso en su ausencia. La cabaña se veía exactamente como la recordaba: el revestimiento de cedro desgastado, las contraventanas verde esmeralda y el amplio porche que rodeaba 3 lados de la estructura. Al entrar en el camino de grava, el sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de los pinos, creando dibujos en el suelo que parecían darme la bienvenida a casa. Me quedé en el coche un momento, absorbiéndolo todo. Ahora era mío, no solo un edificio o una propiedad, sino un santuario lleno de recuerdos y susurros del pasado. Casi podía ver al abuelo en su mecedora favorita, la gorra de béisbol caída sobre los ojos mientras dormitaba bajo la luz de la tarde. La llave de la cabaña entró en la cerradura con la resistencia familiar, había que moverla justo de cierta manera, una rareza que el abuelo se había negado a arreglar porque decía que mantenía alejados a los indeseados. Dentro, todo estaba tal como lo había dejado: libros apilados en la mesa auxiliar, equipo de pesca meticulosamente organizado en la esquina, y el tenue aroma del tabaco de pipa flotando en el aire a pesar de que el médico le había ordenado dejarlo hacía años. Avancé lentamente por la sala, dejando que mis dedos rozaran los muebles que habían estado en nuestra familia durante generaciones. La quietud era pacífica, no opresiva, como si la propia cabaña contuviera la respiración, esperando ver qué sucedería después. Mi teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de Jenny. ¿Cómo está la cabaña? Tu mamá me llamó esta mañana. Josh está hecho un desastre. Escribí de vuelta: la cabaña está perfecta. No sé qué sentir aún sobre Josh. Otro mensaje. Llegó enseguida: ha estado llamando a todos para explicarse. Tus padres siguen bastante molestos. No me sorprendió. Las secuelas de las revelaciones de anoche tardarían en asentarse. La confianza, una vez rota, no se repara de la noche a la mañana. Dejando el teléfono a un lado, caminé hasta la gran ventana panorámica con vista al lago. El agua brillaba bajo la luz de la mañana, serena e inmutable, indiferente al drama humano que se desarrollaba alrededor. Estoy aquí, abuelo, susurré a la habitación vacía. La cuidaré bien, lo prometo. Pasaron 3 semanas antes de que yo se pusiera en contacto. Su mensaje era simple: ¿podemos hablar en la cabaña? Me tomó un día deliberar antes de responder con una hora y una fecha. Parte de mí no estaba lista para compartir ese espacio con él todavía, pero la voz del abuelo seguía resonando en mi mente: guardar rencor hace pesado el corazón, Jules. A veces el perdón es más para ti que para ellos. Cuando el coche de Josh entró en el camino la mañana del sábado, yo estaba en el columpio del porche con una taza de café en la mano. Él se acercó despacio, más apagado de lo que lo había visto en años. Este lugar no ha cambiado nada, dijo, mirando alrededor. Esa es la idea, respondí, señalando la silla frente a mí. Se sentó, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre las rodillas. He estado pensando en qué decir durante semanas, pero todo suena insuficiente. Inténtalo de todas formas, sugerí, sin frialdad pero tampoco con calidez. Josh respiró hondo. Lo siento. No solo por la falsificación, sino por todo, por haber tenido celos de tu relación con el abuelo, por resentirme contigo cuando debería haberme fijado en mis propias decisiones. Lo observé, intentando medir la sinceridad tras sus palabras. El Josh que yo conocía era un maestro en decir lo que la gente quería oír cuando le convenía. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. La verdad, Josh. Él miró hacia el lago, en silencio durante un largo momento. Pensé que si tenía la cabaña de algún modo compensaría todo el tiempo que no pasé aquí. Como si pudiera comprar de vuelta esos momentos que me perdí. Su voz se quebró un poco. Estúpido, ¿verdad? Había una vulnerabilidad en
Su confesión, que se sentía genuina, no era una excusa, solo el reconocimiento triste de un razonamiento equivocado. Usé el dinero, dijo de pronto, el cheque del abuelo. ¿Para qué? Me inscribí en ese curso de carpintería que el abuelo siempre me decía que probara, al que yo decía que estaba demasiado ocupado para ir. Rió con cierta ironía. Resulta que soy terrible en ello, pero voy a seguir. Tenía razón, es tranquilizador enfocarse en crear algo con tus manos. Era algo pequeño, pero significativo, viniendo de Josh, que siempre había sido demasiado impaciente para esas cosas. Le habría gustado eso, dije en voz baja. Nos quedamos en silencio un rato, escuchando. El suave chapoteo del agua contra la orilla y el canto distante de los pájaros era la misma banda sonora apacible que había acompañado incontables conversaciones entre el abuelo y yo a lo largo de los años. Tengo algo que mostrarte, dije. Al fin, poniéndome de pie. Josh me siguió al estudio del abuelo, donde el viejo escritorio de rollo permanecía en la esquina, bañado por la luz de la mañana. Usé la pequeña llave de bronce de la caja de madera para abrirlo, revelando compartimentos ordenados con esmero, llenos de papeles, cartas y pequeños recuerdos. El abuelo guardaba todo, expliqué, sacando una carpeta marcada con el nombre de Josh. Dentro había recortes de periódico de su campeonato de debate en la preparatoria, fotos de su graduación universitaria e incluso una impresión de la página web que anunciaba su ascenso el año pasado. Estaba orgulloso de ti, dije en voz baja. Solo lo demostraba de otra manera a la que tú esperabas. Los dedos de Josh temblaban ligeramente al pasar las páginas de la colección. No tenía idea de que siguiera mis pasos así. Hey, una carpeta para cada miembro de la familia, le expliqué. Lo llamaba su libro de presumir. Josh levanta la vista, con los ojos brillantes. La arruiné de verdad, ¿verdad? Sí, asentí, sin endulzarlo. Pero el abuelo creía en las segundas oportunidades. Y yo también. Saqué un calendario de mi bolso y se lo entregué. He marcado los fines de semana en los que vendré para el mantenimiento y proyectos más grandes. Podría usar un par de manos extra, incluso unas manos torpes para la carpintería. Una sonrisa tiró de sus labios. ¿En serio? La cabaña fue pensada para reunir a la familia, no para separarnos, respondí. Eso es lo que el abuelo quería. Esa misma tarde nos sentamos al final del muelle, con los pies colgando sobre el agua fresca. Josh proponía ideas para renovar la caseta de botes mientras yo esbozaba posibilidades en una libreta. ¿Sabes? Dijo Josh mirando el agua. Creo que el abuelo sabía exactamente lo que hacía al darte este lugar. ¿Qué quieres decir? No solo heredaste una cabaña, dijo pensativo. Heredaste su papel, mantener a la familia conectada. Con lo que importa. Mientras el sol comenzaba a descender tras las montañas, proyectando reflejos dorados sobre el lago, comprendí que el abuelo me había dejado algo más que una propiedad. Me había dado la oportunidad de sanar viejas heridas y forjar nuevas conexiones, empezando por el hermano que casi había perdido a causa del resentimiento y el orgullo.